Durante la década de los 80 y 90, el Perú se desangró producto de la violencia terrorista. El día de hoy, en el programa, conversaremos sobre la última sentencia del Tribunal Constitucional que establece que los límites a los beneficios penitenciarios de los condenados por terrorismo son compatibles con la Constitución. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. Terrorismo es la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror como estrategia política. Es un fenómeno que se caracteriza por su violencia indiscriminada, involucrando a personas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista. Actúa por sorpresa, creando incertidumbre e infundiendo terror. En las dos últimas décadas del siglo XX, nuestro país fue víctima de la insanía de un grupo de personas que quería imponer sus ideas apelando a la violencia y al terror, sumergiéndonos en el temor y en la inseguridad de no saber en qué momento desplegarían su accionar. El proceso de lucha que emprendió el Estado contra elementos terroristas dejó como resultado la captura de miembros de estos grupos, quienes actualmente purgan condena en las cárceles del país. Es en este contexto que aquellas personas que causaron tanto daño en nuestra patria han solicitado en innumerables veces acogerse a los beneficios penitenciarios, que son el conjunto de mecanismos jurídicos que permiten el acortamiento de la condena, o por lo menos la disminución de su reclusión efectiva. En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional ratificó que los condenados por delitos de terrorismo no pueden acogerse a los beneficios penitenciarios de redención, de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación condicional. Los magistrados consideraron que negárselos no constituye un trato discriminatorio, en tanto que esta restricción no regía para los condenados por otros delitos. Con la resolución de esta última sentencia, es la tercera vez que el tribunal analiza la constitucionalidad de la legislación antiterrorista. Hoy en día nos encontramos en un proceso de consolidación democrática, donde las diferencias políticas, sociales, culturales y religiosas se resuelven dialogando y no imponiendo ideas utilizando la violencia. Bien amigos, este fue nuestro informe sobre la última sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la concesión de beneficios penitenciarios para los condenados por terrorismo. Y esta sentencia establece algunas limitaciones para estas personas que lamentablemente cometieron delitos muy graves. En el siguiente bloque conversaremos con el congresista Mauricio Mulder sobre esta importante sentencia. Regresamos después de la pausa. Bien amigos, ya nos encontramos con el congresista Mauricio Mulder. Bienvenido al programa, congresista. Muchas gracias por la invitación. El Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia mediante la cual establece que es constitucional poner limitaciones a los beneficios penitenciarios de los terroristas. ¿Qué le parece esta decisión del tribunal? Bueno, me parece absolutamente correcta, ¿no? Yo creo que la experiencia histórica de nuestro país en la que se determinó que un grupo alzado en armas decidió declararle la guerra sangrienta al resto del país y ocasionar un derramamiento de sangre de 30.000 personas, tiene que ser respondida por la democracia y por el sistema democrático y además el sistema vigente de derechos humanos con medidas drásticas y duras, que no significan violaciones de derechos humanos, ni significa renuncia a la capacidad de resocialización que tiene una pena, pero sí significa también el castigo y la defensa del sistema democrático. Y creo que eso pone las cosas en un punto importante del debate, porque habían personas que se oponían a ello aduciendo que iba contra determinados principios de derechos humanos, y esto quedó claro que no es así. La democracia también debe defenderse. En España, por ejemplo, en Alemania, en estos países han tenido problemas de terrorismo y luego
los movimientos terroristas utilizan también los propios mecanismos democráticos para subvertir el orden. Así es. No se puede destruir la democracia haciéndose valer de los valores democráticos. Es decir, el aprovechamiento de la libertad de asociación no puede llevar a que esa libertad se ejerza contra la libertad de los demás de hacerlo pacíficamente. La libertad de poder transitar por el territorio nacional no puede hacerse en contra de quienes lo hacen también en forma pacífica y con el ánimo de juntar personas con armas para que puedan asaltar el poder y violentar el derecho de los demás. Entonces yo creo que en eso sí hay un patrón universal y no creo que haya personas que sostengan el punto de vista contrario, salvo que lo que quieran es justamente avalar ese tipo de proyectos. Y lo que hay que hacer, además de leer la experiencia, digamos, del derecho comparado, leer mucho la historia también. O sea, no es un tema solamente jurídico, es un tema histórico. Y creo que... político, jóvenes, ¿no? Político e histórico. Porque tiene que leer los jóvenes lo que realmente sucedió. Fueron decisiones de un grupo de personas que autónomamente decidieron entrar a la guerra y asesinar personas para conquistar el poder. Tú te pones a pensar en un mundo como el nuestro, asesinar a 30.000 personas solo para tener el poder, o sea, parece una cosa absolutamente de locos, ¿no? Porque ahora el poder que está tan repartido universalmente vía internet y que el acceso de los ciudadanos a los mecanismos de decisión se van abriendo cada vez más, parece una cosa realmente fuera de este mundo, y sin embargo sí se hizo, ¿no? ¿Usted cree que en el Parlamento, donde están representadas las fuerzas políticas democráticas, existe un consenso respecto de los movimientos terroristas? Cosa que, si usted recuerda, en los años 80 e incluso 90 no era tan contundente. Bueno, ya hay casi un consenso, pero que no significa unanimidad, ¿no? Porque todavía hay sectores de la izquierda en nuestro país que consideran que en el fondo los senderistas son lo que ellos mismos pregonaban, pero que sí se atrevieron a llevarlo a la práctica, ¿no? Porque un auténtico marxista-leninista, en el fondo, no debería regirse dentro de los cánones de un sistema democrático, porque su ideología le dice que tiene que tomar el poder para instaurar la dictadura del proletariado y romper la explotación que hace el empresario del proletariado. Esa es la ideología marxista. Entonces, en el fondo, siempre ellos han pensado que los senderistas fueron consecuentes con ese pensamiento. Y entonces ahora todavía buscan siempre argumentos como para minimizar el impacto que ellos hicieron. ¿Cuál es el principal argumento? Que el Estado también cometió violaciones de derechos humanos. Pero es que el pecado de uno no te convierte en inocente, no te bendice. O los excesos de uno no justifican los excesos de otro. Entonces allí es donde el debate nacional está, pero como tú has bien señalado, yo creo que por lo general hay un consenso para evitar que este tipo de cosas vuelva. Y creo que debemos tener claro también que esta posición senderista actual, en la que buscan convertirse en una especie de instrumento político, es solo una estrategia. Reescribir la historia. Sí. No es sincera esa vocación de decir ahora queremos entrar al terreno político y a la lucha política. Yo creo que es simplemente una estrategia más de lo que ellos conciben como una lucha milenaria, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? Yo recuerdo el caso del M-19, por ejemplo, en Colombia, que ellos renunciaron a las armas, entregaron las armas y luego sí se incorporaron al proceso político e incluso participaron en la Asamblea Constituyente para la Constitución colombiana del año 98. Pero en el Perú no vemos indicios o acciones que nos digan, como usted bien ha dicho, que existe un arrepentimiento o un cambio de la forma de hacer política. Todo depende, pues, de las estructuras políticas que lleven a esos grupos a tomar las decisiones para ver si dan credibilidad o no. Yo, por ejemplo, viví muy de cerca, porque estuve 3 años allí, la experiencia del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. Ellos tenían 5 facciones y realmente habían 3 facciones muy violentistas y 2 que eran más dialogantes. Cuando resolvieron entre ellos esas pugnas internas y los sectores más dialogantes prevalecieron, fue que los sectores violentistas tuvieron que, digamos, con la derrota interna, aceptar el mecanismo de acuerdos de paz con el gobierno. Y bueno, pasaron 20 años y ahora el FMLN gobierna El Salvador, pero gobierna con un gobierno de estilo socialdemócrata. Para que eso ocurra en un país como el nuestro, tendría que haber todo un replanteamiento autocrítico profundo por parte de los partidos alzados en armas. Y digo partidos porque eso eran,
pero se convirtieron en estructuras terroristas. Y sobre todo de Sendero. Yo creo que el MRTA, en la presentación que hace Víctor Polay ante la Comisión de la Verdad, ya hace un examen de revisión sobre este tema, pero Sendero no lo ha hecho. El problema de ambos es que han sido derrotados militarmente, que es el terreno al que ellos quisieron llevar las cosas. En el caso del Frente Farabundo Martí y el M-19, no fueron derrotados. Ellos pactaron y entregaron armas en plena guerra, lo cual les da un cierto nivel. Pero ellos han sido derrotados. Entonces, es de suponer que el reclamo de una pacificación y de un acuerdo de paz lo hacen solamente porque están presos o porque han sido completamente barridos. Entonces, ya no hay el peso sincero como para aceptarles eso. Y creo que deben pagar sus culpas en la medida en que el Estado democrático, como estamos señalando, tiene que defenderse frente a la eventualidad de que puedan volver a recuperar espacio, ¿no? Preocupa que los jóvenes, o que algunos jóvenes, porque no son todos, estén participando en estas acciones de reivindicar, ¿no? Hemos visto en anteriores procesos electorales donde se ha ensalzado la figura de quienes nos llevaron a un baño de sangre. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer el Estado? Bueno, yo creo que hay que, no solo el Estado, sino creo que la sociedad en su conjunto y sobre todo los medios de comunicación deben hacer mucha docencia de lo que significa este tipo de posiciones, que tampoco seamos muy dramáticos, siempre hay, así como hay sectores que pueden decir que a Abimael Guzmán les parece un santo, que son absolutamente minoritarios, también hay quienes dicen que Hitler lo fue, ¿no? Claro. O sea, sectores extremistas que tienen pensamiento que son oscurantistas y que son antidemocráticos, habrá. Lo que tenemos que hacer es minimizarlos al máximo, y si hay gente despistada que quiere llevar las cosas a ese punto, está, digamos, ya asumiendo su responsabilidad. Lo importante es que no conviertan ese pensamiento en acción política, y esa acción política se convierta en una acción de derramamiento de sangre inútil. Eso es lo importante. Entonces, el trabajo de las ideas que se expresan en esa índole, el papel aguanta todo, hay que minimizarlo, pero sí hay que hacer un seguimiento muy severo para evitar que eso se convierta en una acción, ¿no? Bueno, congresista, muchas gracias por haber igualmente por la invitación. Este mensaje de trabajo y afirmación democrática en la lucha política. De eso se trata. Muy bien. Bien, amigos, regresamos después de la pausa. Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor Julio Galindo, procurador especializado en delitos contra el terrorismo. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación, doctor. El Tribunal Constitucional acaba de dictar la sentencia 0012-2011, en la cual se establece que los decretos legislativos que establecían los beneficios penitenciarios para los casos de terrorismo es constitucional. ¿Qué opinión le merece esta decisión? Bueno, es excepcional, ¿no? Yo creo que el país entero debemos estar contentos y felicitar por el desarrollo técnico que ha llevado a cabo el tribunal sobre ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál es la problemática con los beneficios penitenciarios de aquellos condenados por terrorismo? Bueno, los problemas esencialmente nacen desde la creación de la 927. La 927 no exigía el pago 100% de la reparación civil. Entonces propuso mi Procuraduría que se modificara eso, y mediante 985 logramos que se introduzca el previo pago del 100% de la reparación civil. Hecho que no se pudo producir en razón de la discordia que había con los integrantes del Poder Judicial, quienes consideraban que no hay prisión por deuda, lo cual obviamente fue pésimamente mal interpretada. Hecho que motivó definitivamente de que había un conflicto entre las posiciones en el Poder Judicial, y hubieron, digamos, aciertos y desaciertos en la gente del Poder Judicial, porque eran, digamos, decisiones discrepantes. Hoy día, en la actualidad, los casos por terrorismo ya no son numerosos, ¿no? Sin embargo, existe estos temas de las condenas, el cumplimiento de condenas y las liberaciones por cumplimiento de condenas o por otras razones. ¿Cómo está la carga procesal en esos temas? Con relación al beneficio para condenados por terrorismo ya no existe ahorita, porque la 927 que generaba este beneficio ha sido derogado, como sabemos, mediante la ley 29.423 con fecha 12 de octubre del 2009. A partir de esa fecha ya no se otorga este beneficio. Todos deberán cumplir sus condenas. Así es, pero de alguna forma quedaron un paquete que estuvieron en trámite, o sea que los que ingresaron previa a la vigencia de esta norma. Pero
sin embargo, esto ha venido creándose todo un problema. ¿Cómo así? El Poder Judicial, con un criterio bastante lesivo a los intereses de la población nacional, empezaron a acumular dos beneficios que se crean con la 927. Uno es el beneficio de redención de la pena por trabajo y estudio que está contemplado en el artículo 3 de la 927, con el beneficio de liberación condicional que está contemplado en el artículo 4 de la 927. Como sabemos, los técnicos en derecho, que el beneficio de redención de la pena se utiliza para adelantar por cumplimiento de pena los tiempos redimidos. Y en liberación condicional se acogen quienes hayan cumplido las 3/4 partes de la pena efectiva. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Acumuló los dos beneficios. O sea, en este punto el Poder Judicial se equivocó. Se equivocó y creó un grave daño a la nación entera. Y el tribunal lo ha corregido. Bueno, en todo Ha caso... contribuido a corregirlo. Bueno, lo que está ocurriendo es que ante ese problema, el caso concreto de Lori Berenson, mi Procuraduría planteó una acción de amparo que está judicializado y que tengo la seguridad que cuando llegue al Tribunal Constitucional, el Tribunal va a fallar a favor, porque bueno, la esperanza que queda, pero la esperanza que queda por la historia del desarrollo, de la forma como aplican la norma del Tribunal, tengo la absoluta confianza de que van a fallar a favor. Bueno, y entonces, en estos temas de terrorismo, ¿cuál es la problemática actual desde el punto de vista de la Procuraduría? ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos hoy? Bueno, en este momento el único problema que existe es los que quedaron pendientes y que aún están en trámite judicial. Están pendientes de decidirse judicialmente si se le otorga o no se le otorga. La posición de la Procuraduría es que no. Es que no se le otorgue porque lo que está haciendo el Poder Judicial, como digo, acumular redención con liberación, lo cual es absolutamente ilegal. Desde la Procuraduría lo que se pide es que todos cumplan su condena en la totalidad de la pena. Bueno, de alguna forma, ese es el espíritu del último dispositivo, o sea, la 29.423, ¿no?, que es la norma que ha derogado este beneficio. Y algunos no criticarían esto señalando que se está afectando la posibilidad de resocialización. No, es que hay que tomar en cuenta que el otorgamiento de los beneficios no es un derecho del condenado por terrorismo. Pero ¿y si quieren redimirse, quieren reinsertarse a la sociedad? Bueno, es que ese es un tema muy discutible. Fíjese, yo tengo 11 años en la Procuraduría, 5 años como titular y la diferencia como procurador adjunto decano. Y no he visto como testimonio que ningún condenado o ningún procesado por terrorismo se haya arrepentido de los actos que han cometido. Consecuentemente, no puede usted resocializar a la gente que ya tiene la mentalidad pervertida y sigue pensando que lo que hicieron es lo correcto. Y que piensen que no son terroristas, simplemente piensan que son presos políticos o perseguidos políticos. Entonces hay un resquebrajamiento de una posición natural que una persona común y corriente podría llevar adelante su arrepentimiento si ha cumplido la pena. Y ellos no están arrepentidos, siguen pensando lo mismo, tanto así que los que han salido vía liberación o por cumplimiento de pena se han vuelto a reinsertar a esta actividad criminal. Usted como procurador público que persigue directamente las acciones contra la sociedad y que tipifican el delito de terrorismo, ¿cómo ve este movimiento, el llamado Movadef? Bueno, fíjese, haciendo un análisis panorámico, Movadef es un grupo que ha creado Sendero Luminoso como brazo derecho para ingresar al mundo de la política. Felizmente, se ha creado toda una corriente de opinión, se han hecho una serie de coordinaciones y el jurado nacional de elecciones con mucha brillantez ha denegado la inscripción o el reconocimiento a este grupo como partido político. Y por ahí, para mí, Movadef es un movimiento cadáver, porque ya no va a existir nunca como partido político. Por esa razón es que Sendero ha creado el segundo brazo derecho, que es el famoso CONARE-SUTEP. Su propósito de Sendero en eso no es reivindicar los derechos de los profesores, es buscar el camino vía CONARE, la acción política, al que ellos quieren ingresar y quieren legalizarse, pero sin embargo no se arrepienten
de todos los daños ocasionados al país. O sea, lo que usted nos está diciendo como procurador, con la experiencia que tiene, es que Sendero está vivo. Así es, definitivamente. Pero centros, ¿no se dice que ha sido derrotado? Bueno, pero ese es lamentablemente el grave error que conoce, que vienen a decir permanentemente algunos políticos y mucha gente que quiero entender que por desconocimiento hablan de esa manera y muy fácilmente hablan de remanente de terrorismo. ¿De qué remanente hablamos, mi querido doctor, cuando en el fondo las universidades del Estado, ¿no?, en su integridad, llámese San Marcos, o la UNI, la Cantuta, San Cristóbal de Huamanga, la Universidad de Emilio Valenciano de Huánuco, la Universidad Centro y muchos otros, están llenos de jóvenes que tienen pensamiento terrorista, porque Crespo y Fajardo vienen desquiciando la mente de esta nueva generación? Bueno, eso es una situación que hay que el Estado debe intervenir. Entonces, no podemos muy fácilmente decir que ya no hay terrorismo. Eso es absolutamente falso. Bien, doctor. Muchas gracias por haber venido al programa y habernos ilustrado y alertarnos sobre todo de que todavía existe este peligro y que debemos eliminar este peligro. Vale, muchas gracias por la invitación, doctor. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el Procurador Público, el doctor Julio Galindo, procurador especializado en delitos de terrorismo. Con nosotros será hasta el próximo sábado, donde conversaremos sobre algún tema fundamental de los derechos o de la Constitución. Y como siempre, a las 11 de la mañana por TV Perú, Mucho Más que Ver.